Recuerden que CETIS Universidad está en California, específicamente en Mexicali, Tijuana y Ensenada. Pablo es uno de nuestros profesores internacionales que tenemos. Él nos visita y está con nosotros muy frecuentemente, pero ahorita pues, está ubicado en Paraguay, allá en Sudamérica, pues estamos hablando del tiempo. Bueno, Pablo, el tema que tenemos para hoy, que hemos estado platicando en estos conversatorios de temas de empresas familiares, se refiere al patrimonio de la familia empresaria. Eh, Tenemos algunas preguntas que nos hicieron. Recuerden que cuando ustedes se registran para este conversatorio, viene ahí siempre un espacio donde pueden agregar alguna pregunta y nos han dado tres preguntas. Entonces, Pablo, no sé si me ayudas a contestarlas. Por favor, la primera pregunta dice, ¿cómo segmentar las ganancias, sueldo generado por la empresa y separarlo del capital de la familia? Entonces, no sé si quieres hacer algún comentario, Pablo, de esto antes de entrar en tema, junto con las otras dos preguntas que están un poquito separadas bueno, son otras Claro, preguntas nada más, son dos, perdón. Este, claro. la Y otra pregunta tiene que ver con si esto o sea, si el patrimonio familiar se refiere solamente cuando es tema negocio mercantil o también para cuando hay que administrar bienes raíces heredados. Creo que en cierta forma vamos a responder esto durante la sesión de hoy, pero me gustaría ver si la primera parte creo que sería interesante comentarla. Adelante, perfecto, Pablo. sí, no, muy bien. Bueno, un gusto enorme compartir este espacio que ha creado CETIS para aportar valor a las familias empresarias de Baja California y de México y de todos los lugares donde se conecten. Eh, Me gustaría, Jorge, dar un contexto. Yo creo que es muy importante darse primero de concretar mucho la definición de familia empresaria y cómo cada familia empresaria se ve a sí misma, porque de eso dependerá del uso que haga de no solo de sus recursos, sino de sus decisiones estratégicas y también el momento en el que están. Aquí en conversaciones en lives anteriores hemos mencionado la importancia de distinguir si la empresa es de primera, segunda, tercera, cuarta o más generaciones. Eso implica una responsabilidad y una estrategia financiera muy diferente, ¿no? Conforme la empresa familiar va creciendo, la familia empresaria va creciendo, es clave acertar con el control familiar, ¿no? Que se están dando y que se logran dar a los activos financieros y comerciales, ¿no? Que por lo general van a ir con el tiempo estando cada vez más diversificados. Entonces, una primera respuesta a la pregunta es, lo primero es tener una buena estrategia de diversificación, ¿no? Y eso implica que el directorio, el consejo de administración tenga muy claro la hoja de ruta estratégica, ¿no? Para hacer crecer el negocio en el tiempo, diversificando riesgos. Entonces, una primera segmentación va en esa línea, ¿no? El proteger la sostenibilidad del patrimonio familiar que va asociado a una o varias empresas que en el tiempo van a tener unas perspectivas de beneficio muy diferentes, ¿no? Por sectores, ¿no? Entonces, una primera parte sería el que esté muy conectada con la estrategia de crecimiento del grupo empresarial. Eh, También otro punto es darse cuenta o al menos reflexionar qué tan diversificada está la familia, ¿no? Qué tan compleja es la red de dinastía generacional o de dinastías generacionales presentes. Porque cada rama familiar tiene muchas veces valores diferentes y tienen también perspectivas diferentes, exigencias diferentes, necesidades diferentes. Entonces, toda esa transmisión en el tiempo exitosa de la riqueza es fundamental para mantener unida o conectada de manera armónica a esa dinastía familiar, ¿no? Entonces, una segunda recomendación que yo daría es que la familia sea muy creativa en crear esas estructuras que logren satisfacer las distintas necesidades y expectativas de las distintas ramas familiares. Creo que eso tiene que ser fundamental. Uno no puede estar segmentando la riqueza o los beneficios sin tener claro cuál es la estrategia de cada rama familiar, sus necesidades, ¿no? Entonces, y un último punto que a mí me parece muy importante, eh,
tiene que ver con lo que a veces a mí me gusta mencionar como concepto de riqueza socioemocional de la familia empresaria. Es decir, yo creo que el patrimonio no solo se tiene que ver desde el punto de vista económico, financiero, sino que el patrimonio de una familia empresaria tiene otros aspectos a cuidar, que si da tiempo más adelante entraré en detalle. Pero así como para abrir un poco el diálogo, esta sería mi primera respuesta, Jorge, seguro que tú la quieres No, complementar. me parece muy bien. Incluso me diste una idea. Llevamos ya haciendo, como tú sabes, Pablo, 2 años estos conversatorios, o prácticamente 2 años, ya en un mes cumpliríamos 2 años. Y siempre estamos pensando en temas nuevos. Y un tema que acabas de decir, que se me hace muy interesante, que no quiero entrar ahorita en detalle, es otros tipos de patrimonio que la empresa familiar tiene, que la familia empresaria tiene. Pero concentrémonos en los patrimonios de la familia empresaria, si te parece, Pablo. A mí me gustaría comentar, pues, qué incluye el patrimonio familiar, porque hay que, desde mi perspectiva, cuando menos, y creo que es también la tuya por lo que mencionaste, hay que separar claramente lo que es la empresa familiar y lo que es la familia empresaria. La familia empresaria es la que tiene un patrimonio, lógicamente la empresa también lo tiene, pero vamos a irnos a la familia empresaria, que al final del día es de donde vivimos, los que no participamos en la empresa, que no tenemos un sueldo en la empresa, y eso incluye, pues, muchas cosas de la empresa, pero también muchas otras cosas que apoyan el desarrollo de la empresa y que la misma familia, pues, puede desarrollar. Me voy a explicar un poco, quizás, y tú me lo complementas, Pablo, por favor. Por ejemplo, un patrimonio de la familia empresaria son las acciones que tiene la empresa. Mientras la empresa sube de valor, pues el patrimonio de la familia pues sube de valor. Y muchas veces no estamos hablando necesariamente de acciones que están cotizando en bolsa para que suban y bajen y tengan este juego, sino que simplemente es las cosas que la empresa familiar tiene, están reflejadas en el valor de la empresa, que está reflejada a través de sus acciones, que hacen que el patrimonio familiar pues se incremente o disminuya si llegue a suceder lo contrario. Ojalá no sea así. Bueno, esa es una parte del patrimonio familiar, ¿ok? ¿Qué otra parte puede incluir el patrimonio familiar? ¿Sí? Bueno, es muy común que cuando se está desarrollando una empresa, pues tenga ciertos derechos sobre cosas. Pueden ser terrenos, patentes, pueden ser derechos de autor, si fuera el caso, derechos sobre algún procedimiento único que tenga, algo que desarrolla la, los dueños, en este caso algún miembro de la familia, pues, generalmente es el que la funda, que es el que empieza a desarrollar esto, y eso muchas veces se queda en manos privadas. Y eso podría formar parte del patrimonio de la empresa, de la familia, perdón. ¿A qué me refiero? Imagínense una empresa, antes de entrar en cámara estábamos Pablo y yo precisamente discutiendo este tema. Imagínense una empresa, pues necesita un lugar para operar. Entonces, el terreno, el edificio, no necesariamente tiene que ser de la empresa. A veces se simula o se piensa que es de la empresa, pero puede ser de la familia. La familia, a través de ello, recibe unas rentas que, como quiera, la empresa tendría que estar en cualquier otro lugar, ¿ok? Operando, y tendría que pagar una renta por ello. Si compra un terreno, la empresa también tiene que hacer lo mismo, entonces disminuye el valor patrimonial al final del día. Pero bueno, ese es un tema un poquito financiero. Pero es muy común hoy en día y desde hace muchos años que las empresas familiares están en instalaciones que pertenecen al dueño o a la familia. ¿Ok? Entonces, por eso le paga una renta. Entonces, eso es parte del patrimonio, pero está involucrada la empresa. ¿Ok? ¿Qué otra cosa puede ser patrimonio de la familia? Muchas veces hay fideicomisos que, que apoyan el desarrollo de la empresa con ciertas condiciones de cómo se maneje. Pueden ser fideicomisos accionarios,
que deja el dueño de la empresa o el patriarca o el mero mero, ¿verdad? Como alguna vez se le llama, para que la familia no se disgregue y no vendan la empresa. Es muy común que eso también suceda. Entonces se beneficia pues, de lo que el patrimonio, perdón, de lo que el fideicomiso indica que pueden ustedes sacar. El patrimonio familiar hay que entender lo que no es la empresa. La empresa forma parte de la familia, ¿ok? Pero también hay que entender que es muy común en ciertas situaciones para entender qué incluye esto del patrimonio familiar, que la empresa tiene otros socios. Entonces, la parte de esos socios no pertenece al patrimonio familiar. ¿Sí? Hay que comprender eso también. Cuando hay familiares que participan directamente en la operación de la empresa, su sueldo no pertenece al patrimonio familiar, porque es como si tú contratáramos un externo, ¿verdad? Entonces, no forma parte de lo que el patrimonio familiar desarrolle. Se debe separar claramente, y parte de la pregunta que nos hacen aquí creo que tiene que ver un poquito con eso. Entonces, ¿qué incluye el patrimonio familiar? Lo que la familia tiene bajo su nombre, su administración y su propiedad, ¿sí? O sus derechos también podría ser, porque como mencioné, no todo necesariamente significa que lo tenga bajo mi propiedad. Puedo tener derechos sobre ello. Una patente no es de mi propiedad, pero puedo tener derechos sobre ello. Un secreto industrial también puede ser que tenga yo derecho sobre ello, pero no necesariamente la propiedad. Hay muchos temas que tienen que ver con propiedad intelectual relacionados con esto que son muy común que se den. Espero no estar confundiendo, Pablo. No sé si tú quieras ahondar un poquito más en lo que incluye el patrimonio familiar o detallar algunos temas. Estás en mute, Pablo. Me gustaría animar también a que los que están compartiendo aquí espacio con nosotros pudieran también eh, compartir su experiencia o también su manera de vivir este punto, ¿no? Yo creo que es que depende mucho de la situación de cada familia. Yo os cuento un poco lo que he visto, cosas que se han ido haciendo, ¿no? Con algunos clientes, con algunas familias empresarias amigas, y que creo que son buenas prácticas porque han dado buenos resultados. Yo creo que una de las cosas que ayuda mucho es, también para cuidar el patrimonio, es pensar de manera digital. O sea, ahora mismo hay muchas herramientas digitales y bancos online que te permite tener un control de los flujos de efectivo, incluso de acceso a herramientas de detención de riesgos y también de manejo de la información, donde, donde creo que es muy sano que una familia tenga toda esa información actualizada, que eso actualizada a día de hoy, no a mes anterior. Y eso es lo digital. Lo digital, uno entra ahora a su cuenta y está registrado su última transferencia, su último gasto en el último comercio. Entonces, hay que empezar a pensar de manera digital en el sentido de de hacer uso de esas herramientas que nos llevan a optimizar muy bien el manejo de nuestras finanzas, y cuando digo de nuestras finanzas, de nuestros familiares. Y eso implica una educación digital, que muchas veces yo todavía percibo en ciertas generaciones miedo a ciertas aplicaciones, miedo a que la información esté al acceso de todo el mundo. Yo creo que es muy difícil decir, vamos a tener un control del patrimonio y un buen uso del patrimonio y vamos a cuidarlo y vamos a crear esta cultura del cuidado en las siguientes generaciones con miedos a hacer uso, a que la información sea accesible. Yo creo que hay cosas que son incompatibles, ¿no? Entonces, yo creo que primero es vencer el miedo a lo digital, a las herramientas digitales de online banking y otras, para que la familia de alguna manera tenga un control actualizado de sus finanzas. Otro punto que he visto, otra cosa muy práctica que he visto, Jorge, que ha afectado al patrimonio de las familias, y aquí lo podemos dar como un tip simplemente para que a nadie le pase, es anticipar los riesgos médicos. Yo sé que en algunos países que nos estarán escuchando tienen un acceso a la sanidad pública extraordinaria, pero no es el hecho de muchos países donde
Se te enferma un familiar de un cáncer, de un tumor, le tienes que llevar a Estados Unidos o tienes que llevarle a Brasil u otros lugares cuyos costos semanales son altísimos y pueden acabar afectando el patrimonio de la familia de manera grave. Obviamente estoy hablando de patrimonios quizá no billonarios, ¿no? Pero de patrimonios de familias empresarias que les ha costado mucho hacer un patrimonio y que se puede perder una parte importante de él por no haber anticipado riesgos médicos, ¿no? En los costos en la atención médica de determinadas enfermedades que son muy caras, ¿no? Bueno, eh, y quizá un tercer tip que podría, simplemente por añadir algo a lo que Jorge ha dicho de una manera, me parece muy acertada, es volver sobre el punto de tener una cartera diversificada. Dependerá mucho de cada familia empresaria, dependerá mucho en qué momento está, en qué generación está, pero tal como está el mundo hoy, un mundo muy quebradizo, muy incierto, eh, creo que el eh, tener el patrimonio muy conectado a una empresa o a un sector es un altísimo riesgo, ¿no? Y entonces creo que y esto conecta con lo que hemos dicho antes, la familia necesita una estrategia muy sólida, con unos objetivos muy concretos, y creo que eso a mediano y largo plazo va a implicar tomar unas decisiones de diversificación. No sé si te hace sentido alguno de estos Sí, puntos. definitivamente, Pablo, quisiera resumir los tres puntos. Has hablado de digitalización, principalmente. Esto se refiere a, a dineros, flujos, ¿verdad? Que tenga que controlar eh, la familia empresaria. Seguros, yo creo que ese es un tema muy importante eh, y va en relación con lo que yo mencioné precisamente porque si estamos hablando de que la empresa es parte del patrimonio de la familia, yo he sabido nunca me ha tocado participar en ellos, gracias a Dios, pero he sabido de casos en los que la empresa se incendia, se quema, sí, pierden todo, entonces se pierde prácticamente de inmediato el patrimonio familiar. Hay veces, no nomás es la parte médica de los miembros de la familia, que puede ser relevante, como tú lo mencionaste, pero si quiero ampliarlo a la empresa, sí, siempre puede haber imponderables que puedan afectar esa parte del patrimonio que es relevante. Si no está asegurada adecuadamente o protegida, que no siempre es a través de un seguro, puede ser de otro tipo de protección, pues sí puede llegar a tener, en casos de un imponderable, pues un demérito en su valor relevante. Entonces el patrimonio se disminuye. Cuando tuvimos la pandemia, hay que recordar que muchas empresas dejaron de operar y dejamos de operar de un día a otro. Eso quiere decir que se perdió el recurso de un día a otro que muchas veces pues estaba esperando, ¿verdad? Del flujo, que es parte de lo que tú mencionabas, Pablo, y pues si no se tiene un plan, y esta es otra parte que yo me gustaría agregar, que no necesariamente es un seguro, pero si no se tiene un planes de contingencia para situaciones como esta, pues se complica el patrimonio de la familia y en muchos casos, sobre todo si hay miembros de la familia que no tengan otra fuente de ingresos más que su patrimonio, pues sí tiene pues un problema, ¿verdad? Fuerte. Y en definitiva, la misma formación de un patrimonio pues requiere diversificación. Ya hemos platicado ahorita de los más comunes, que son las acciones de la empresa, hemos platicado de propiedades que pueden estar en manos de los miembros familiares o de los miembros de la familia empresaria, pero existen otras muchas formas de diversificar carteras. Yo hablé de uno que pueden ser fideicomisos, hay otros que pueden ser inversiones en otras empresas, ¿por qué no? ¿Ok? O invertir capital en otros temas que no se requieran para la empresa o que tengan que estar guardados en algún momento para pues, simplemente como respaldo o emergencia o para situaciones que se puedan presentar. Entonces, sí, definitivamente la composición del patrimonio familiar no es en una sola área, tiene diferentes aristas, puntos de vista definitivamente que pueden tener, pues, diferentes impactos. Hemos hablado con esto, si nos hemos fijado en estos minutos que llevamos de charla, Pablo, pues
qué forma parte del patrimonio, qué incluye el patrimonio, algunos de los cuidados que se requieren. Pero a mí sí me gustaría que fuéramos a otro tema relacionado con esto mismo del patrimonio. ¿Quién aporta este patrimonio y qué formas existen para aportar e incrementar el patrimonio? Aunque lo podemos visualizar con lo que hemos comentado, sí me gustaría, pues, que comentáramos un poco de esto. ¿Tú qué opinas? No, me parece muy bien. Hay un tema que creo que conecta lo anterior con lo actual, y es que lo que más protege a una familia, su patrimonio, me parece que es la formación de la sucesión, que realmente esté en manos de profesionales con mentalidad empresarial, eh, que la familia y los líderes familiares de alguna manera se protejan de los chupópteros, ¿no? No sé si se entiende en México esta expresión. No, a ver, ¿cómo dices? Es con esos animales, esos insectos que consumen plantas y hongos y se consumen entre sí sin aportar valor Mm. al ecosistema. Es el que está chupando siempre energía a otros, o en este caso sería patrimonio, sin aportar valor al patrimonio. Entonces va Por relacionado acá, con por acá, por acá con les lo que decimos parásitos, para, tradicionalmente. parásitos, claro. Entonces no tiene sentido hacer unas estrategias financieras fabulosas de diversificación si luego permites que los que gestionan todo eso, ¿verdad? Sea gente que está destruyendo valor y está simplemente viendo la empresa como que puedo chupar para mi beneficio, ¿no? Desconectado de una responsabilidad social y de una sostenibilidad que va muy unida a las comunidades donde opera las empresas familiares. Entonces, yo creo que ese punto me parece fundamental unido al tema de valores. Si al final Claro, hay un tema fundamental con los valores dentro de la familia que va a favorecer que eso se dé, ¿no? Por ejemplo, cierto. hay un valor que nosotros intentamos trabajar mucho con las familias que tiene que ver con un uso razonable de los bienes, ¿no? Entonces, siempre dentro de un límite, independientemente de las ganancias y de los beneficios, ¿no? Y ser ejemplares ante la sociedad y ante los grupos de interés. Entonces, bueno, pero bueno, me gustaría también que tú respondieras a la Sí, pregunta, porque mira, la que nos han dicho es supremamente interesante esa pregunta. claro. Eh, un tema que sacaste que me gustaría ampliarlo tiene que ver con la sucesión. Y aquí hay que verlo desde mi punto de vista para la protección y el incremento del patrimonio familiar desde dos puntos de vista. Una es la sucesión en la administración de la empresa familiar. Definitivamente, va a llegar un momento en que el fundador o fundadora y los administradores pues tengan que cambiar de manos por diferentes motivos, por edad, por muerte, porque quieren decidir dedicarse a otra cosa, falta de interés, hay muchos temas, ¿verdad? No nos metamos en ello ahorita. Entonces, alguien tiene que suceder para que la empresa siga teniendo éxito. Entonces, eso forma parte de estos planes que hemos comentado. Pero hay otra parte que también es sucesoria, que es en el momento en el que hay que repartir el patrimonio, por el motivo que sea, simplemente porque el dueño, el papá, el mero mero, el patriarca, ha decidido que es momento o se fue forzado, por el motivo que sea, a, a ver sus herederos, ¿verdad? Y aquí puede existir muchas cosas, o sea, ¿a quién dejarle qué? El típico de a todos iguales y todos parejos está muy bien, si es que todos tienen las mismas capacidades. Pero acuérdense que no nomás es la empresa, también están los bienes que tiene la familia empresaria, como han mencionado, eh, los dineros que tiene, las inversiones que tiene, las propiedades que tiene. Muchas veces hay casas que son propiedades al final del día, pero otras muchas veces existen otros productos, pueden ser productos de arte, colecciones, si tiene algún hobby, o la ayuda incluso en otras eh, eh, acciones que tenga de interés. Esto también se presenta mucho, sobre todo cuando los
pues los dueños de la empresa, los fundadores empiezan a agarrar edad y quieren devolver parte de lo que les han tenido a la comunidad. Todo eso pues implica pues, que alguien se tiene que hacer cargo de ello eventualmente. ¿Sí? Entonces hay que hacer una buena planeación y una buena distribución. Déjenme comentarles un caso eh, que, que me tocó conocer con mucho detalle. Este, y hoy en día llega a ser una empresa muy grande aquí en México. Pero en su momento, esta empresa pues inició, pues, como todas, con una propiedad que era rentada en un principio, montaron ahí el negocio empezó a crecer, vieron la necesidad de crecer en otra ubicación, compraron la propiedad, la compró el dueño y puso arriba la empresa. La empresa le pagaba rentas, de eso empezó a vivir la familia, de esas rentas. La empresa empezó a crecer, siguieron comprando propiedades a nombre del dueño, ¿sí? Y siguieron montando esto. Eventualmente el dueño, ya mayor, se retira, pasa la administración a los hijos hombres, no a las hijas. Tenía cuatro hombres y tres hijas. Y los hombres pues han crecido desde entonces, desde que se escribieron este negocio, y hace muchos años, pues lo han hecho crecer mucho. Sin embargo, a las hijas, pues ellas simplemente siguieron recibiendo pues, su renta, su patrimonio, ¿verdad? De su renta. Eventualmente, el dueño, el fundador, muere y entonces en su herencia dice, voy a dejar el negocio a los hijos y las propiedades a las hijas, considerando que pues era un buen patrimonio para las hijas porque ya no estás continuando recibiendo rentas, ¿verdad? Y ha seguido funcionando así y ha seguido funcionando muy bien. El único problema es que los hijos que estaban administrando los negocios, al momento que vieron este movimiento y vieron la conveniencia y la necesidad también de mercado de ver qué es más lo que más le convenía a la empresa, dejaron de adquirir tierras y empezaron a montar los negocios en tierras de ellos o de otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues el patrimonio de las hijas se quedó limitado porque ya no creció, mientras el patrimonio de los hijos se... Lo pongo esto como un caso simplemente de Claro. reflexión. No quiere decir que sea ni bueno ni malo, son cosas que suceden, ¿verdad? Y que pues forman parte de lo que tenemos que planear de ese patrimonio que muchas veces, y esto sí me ha tocado, y estoy casi seguro que a Pablo también, por lo que hemos comentado en el pasado, muchas veces es difícil para el fundador de la empresa decidir qué le deja a quién y qué es a quién. Entonces, la forma más fácil es todos parejo, que a veces funciona, a veces todo el negocio para los hombres y las propiedades para las mujeres, que a veces también funciona. Hay veces nada para nadie, que a veces también funciona. Entonces también hay que estar considerando esta parte que yo creo que es importante, que puede llegar a afectar el patrimonio familiar. No sé si tú tengas una experiencia, Pablo, que puedas compartirnos. Antes de Sí, cerrar ya llegamos a los 30 sí, minutos, pero antes de cerrar eh, nuestra participación para permitir preguntas y respuestas aquí. sí, bueno, experiencias hay muchas, ¿no? Es un tema muy importante para todos nuestros clientes y toda familia empresaria. Quizá un tema que me venía ahora a la mente tiene que ver más con una familia empresaria de aquí de Argentina, de aquí me refiero a esta zona, que me contaba que en ese contexto país de altísima fluctuación de la moneda, fue clave acertar dónde invertías las ganancias, ¿no? Me decía el fundador, decía, para nosotros fue clave el invertir en países y en sectores donde el dinero no perdiera valor, ¿no? Por poner un ejemplo, en toda esta zona de Sudamérica, la moneda más estable respecto al dólar, está hablando de promedio de muchos años, ha sido el guaraní, ¿no? De Paraguay. Entonces, como a veces te juegas mucho en acertar dónde inviertes parte de tu patrimonio
ante riesgos país o riesgos sectoriales. Y otra cosa que me decía este fundador que está en el sector del agro, este empresario que está en el sector del agro, me decía que también él cuidó mucho un sano equilibrio entre deudas y ahorros. Como no pasa nada por endeudarse, si el motivo lo amerita, ¿verdad? Es más, es una muy buena señal tener capacidad de endeudamiento para una empresa, eh, pero a la vez que él decía, es un sano equilibrio en saber cuándo es momento de endeudarte y cuándo es momento de ahorrar. Y si te equivocas en esa decisión, el patrimonio se ve afectado de manera grave. Quizá es la reflexión que me surge, Jorge, en estos Ujú. momentos de Sí, este empresario del sector del agro argentino. es muy cierto lo que tú dices, es muy común que el patrimonio requiera, sobre todo si está en efectivo o incluso en propiedades, en muchos casos requiera cuidarse en lugares donde no pierda su valor por cuestiones económicas o inflacionarias, como el que tú ya acabas de mencionar. Definitivamente, eso es algo que es relevante. Ahorita que mencionaste créditos, algo que es cierto, las empresas que pueden solicitar un crédito y hacen un plan de pagos a los bancos o a las financieras que se los den, generalmente son empresas que se considera que tienen muy buena estabilidad, muy buen patrimonio y que son capaces, ¿verdad?, de pagar esto. Pero muchas veces el dueño de la empresa le gusta correr riesgos o le gusta no empeñar el patrimonio de la empresa y pone su propio patrimonio como garantía. Y en caso de que haya un problema, pues lo pone en riesgo. ¿Sí? Mm. Entonces, ese equilibrio del que tú hablas, Pablo, es crítico, ¿verdad? Porque si llega a haber algún problema, pues el patrimonio de la familia, pues está en juego. Y es común, por ejemplo, a mí me ha tocado ver en empresas de tamaño mediano, pequeño, que ponen la casa familiar, ¿verdad? Como garantía para colateral para un préstamo y a veces las cosas no salen bien y pierden la casa y el negocio y la familia y se quedan sin nada. Entonces, sí, esa parte del patrimonio familiar tiene que quedar clara para visualizar qué es lo que es de la familia, qué es de lo que es la empresa y qué es lo que conviene cuidar en cada uno de ellos. Y si los vamos a mezclar, tener cuidado en esa mezcla, ¿verdad? De la que hemos estado platicando. Pablo, me gustaría abrir el micrófono y el chat a los participantes que tenemos. Espero que tengan alguna pregunta o duda que podamos compartir con ustedes y con mucho gusto estamos a sus órdenes para recibir sus preguntas. Pueden abrir el micrófono o hacerlo directamente en el chat, lo que ustedes gusten. Mario, Emily, Ángel, Juan, Daniela, Román, estamos a vuestra disposición. Bueno, bueno, en caso de que lleguen a tener alguna duda que surja en el futuro, con mucho Buenas gusto. tardes. Sí, buenas tardes, Hola, Román, buenas tardes. Jorge y Pablo. Sí, digo algo que he visto y que funciona muy bien, pues, es el fideicomiso. Con el fideicomiso, ahí sí, digo, he tenido dos, tres experiencias en que los hijos hasta se han peleado por el que dejaron como el administrador del fideicomiso, Garante, sí. como garante, fue el tercer hijo. O sea, por lo regular es el hijo mayor. Por eso, entonces, pero el hijo mayor, pues era un empresario muy emprendedor, que hacía muchas cosas, nada le pegaba. Entonces el papá dijo, no, pues no. Y el tercer hijo era mejor. La hija también era empresaria, tenía todo, pero tenía problemas con el yerno. Entonces se decidió por el tercer hijo. Entonces, y está funcionando muy bien. Son inmuebles, son arrendamientos y están bien. Desgraciadamente ya uno de ellos ya falleció,
pero ha funcionado y ya llevan como 10 años más o menos. Pero muy bien, muy bien. Ujú. Sí. Fíjate, Román, esa parte que tú dices ahorita de los fideicomisos, hay veces les tenemos miedo Sí, eh, el gasto. entrar en ellos, definitivamente, pero es una forma de proteger el patrimonio y de hacerlo crecer, Sí, ¿sí? Entonces tiene las dos perspectivas. Lógicamente, hay que diseñarlo adecuadamente y también es una forma que ayuda, aunque no lo creamos, a ahorrar dinero porque se pueden poner las propiedades ahí y nosotros podemos recibir los beneficios y eventualmente las propiedades podrían pasar a los herederos sin necesidad de pagar impuestos. Si fuera el caso, depende de la legislación local, ¿verdad? Pero son cosas que se pueden hacer con los patrimonios dependiendo. Sí, sí, muy buen ejemplo, Román. Incluso parte de lo que me hace reflexionar lo que dices es la diversificación del patrimonio, ¿verdad? Que es una forma de diversificar. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más Gracias. que quiera comentar algo? y otro caso muy extremoso de una familia con muchas propiedades industriales, pero muchas, aquí en Tijuana y en Tecate y en Ensenada. Y el señor tuvo 6, 7 hijos. Bueno, 6 hijas y un hijo. 6 hijas y un hijo. El hijo era como el tercero o cuarto, más o menos. Las hijas nunca se metieron a los negocios y los yernos eran los que andaban repartiendo todo. Y lo que hizo el señor, ya grande, fue repartir. Eran propiedades, definitivamente. Es difícil repartir equitativamente, propiedad por propiedad. Pero sí, hizo un plano, y esta casa o este inmueble, este terreno, es para este, y así, o sea, distribuyó muy bien, los heredó Ujú. en vida, pero con el usufructo, tanto él como su mujer, hasta que fallecieran. Y así fue la manera de quitarse de encima, pues, muchos problemas, ¿no? Por los nietos. Inclusive ya había 1 o 2 nietos que también ya andaban ahí en el negocio, y esto es mío y aquello es mío. Y no, y el señor ya, con eso ya ya, cada quien hizo ya su negocio, definitivamente, Claro, ¿no? claro, claro, Porque claro, había una empresa que administraba todos los inmuebles y todo esto, pues la empresa claro. se cerró, pero ya cada quien ya hizo. Cada quien hizo lo suyo. Sí. Ajá, Bueno, exacto. esa es una forma de que el patrimonio se distribuye también. Sí, Es común para proteger el patrimonio que se hereda en vida y ujú, se mantiene el usufructo. el usufructo. Esto quiere decir que el bien que se hereda, en este caso terrenos, propiedades, bienes inmuebles, pues pasa a manos del que lo hereda, pero no el usufructo. Esto quiere decir que todas las rentas que esa propiedad genere, son para el que heredó, ¿verdad? En este caso el papá, como tú lo dices. Pero también hay otra cosa ahí importante, el que recibe la propiedad, el que hereda la propiedad no la puede vender, no puede hacer nada, Sí, pero tampoco el papá que la heredó. Entonces se queda un poquito pero, así medio en el limbo, ¿verdad? Por esa parte del usufructo. Hay que considerar pros y contras siempre en estas cosas, que es parte de lo que hemos estado diciendo. Muchas gracias, Román. Bueno, pues veo que no tenemos ningún otro comentario. Pablo, no sé si tú quieras hacer un comentario final para cerrar. Como siempre, a los 40 minutos buscamos más o menos terminar estas sesiones, aunque a veces se nos alargan, ¿verdad? Sí. No, por mi parte nada más, agradecer a todos vuestra presencia y bueno, confiando que alguna de las reflexiones que hemos hecho ayuden a cuidar el patrimonio familiar. Es una gran responsabilidad el ser dignos de ese legado, ¿no? que Claro. se ha recibido. Gracias, Así, José. no, a ti, Pablo, y así es, el patrimonio familiar es un legado y la responsabilidad es cuidarlo y hacerlo crecer definitivamente. Y eso pues corresponde tanto al que fundó la empresa, al que fundó la familia o
la pareja muchas veces, en este caso, y a los herederos de ellos. Bueno, seguiremos platicando con ustedes, seguiremos atentos. Les informamos que estamos también subiendo en YouTube nuestros videos. Todas las sesiones son grabadas y esperamos que por ahí las puedan ver o se las puedan recomendar a alguien en el futuro si lo necesitan. Les pasaremos más adelante, ya que estén todas nuestras sesiones en YouTube, la liga. Muchas gracias por su atención y esperamos verlos pronto. Muchas gracias, Román, por tu participación y sus contribuciones.